Buenos días con todas y con todos. Damos gracias al Señor por este nuevo día de vida que nos ha permitido venir a adorarle, alabarle al Señor y sobre todo darle las gracias porque estamos respirando, estamos vivas. Podemos venir con libertad, podemos venir con gozo, podemos venir con todo el deseo de aprender y de conocer más a nuestro Dios. Gracias doy a Dios porque están todas las que han podido llegar, pero espero que sigan llegando. Vamos a alabar al Señor y vamos a empezar con una alabanza preciosa. Vilmita. Bienvenidos y bienvenidas. Les invito a que nos pongamos de pie y que dispongamos nuestro corazón, nuestras voces y nuestras manos, que es el instrumento que tenemos para alabarle al Señor. Esta canción dice: alabaré, alabaré a mi Señor. Pues esta mañana nos despertamos y le alabamos al Señor porque estamos con vida, no porque estamos con problemas, ¿no es cierto? A veces creemos que debemos solamente alabarle cuando estamos bien. Quiero animarle que cuando también tenga problemas, alábele al Señor. Cantemos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Qué hermoso es alabarle al Señor y darle gracias por un nuevo día de vida más que nos ha dado. Gracias, Señor, y vamos a orar. Quisiera pedir, Mónica, por favor, ¿quisieras orar? Amado Señor, te alabamos en esta mañana. Levantamos tu nombre, Padre, y te damos gracias porque una vez más la cita contigo aquí para conocer más de ti, para alabarte, bendecirte. Gracias, Señor, por un día más de salud y de vida. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, Señor, a toda verdad. Gracias por tu palabra que venimos a estudiarla, a aprenderla y sobre todo para ponerla por obra. Gracias, Padre, por cada vida que está aquí representada, por cada familia. Gracias porque eres nuestra provisión, nuestro sustento. Gracias porque tú eres todo en nuestra vida, Señor. Porque eres ese pastor precioso que nos da todo lo que necesitamos. Te alabamos, te bendecimos esta mañana, Señor. Ponemos delante de ti la vida de Anita, Padre. Te pedimos que seas tú guiándola, guardándola y que sea con victoria lo que tiene que hacer en esta mañana. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Saben, Anita no pudo estar hoy. Ustedes saben que ella nunca falta. Ella siempre está aquí para guiarnos, para ayudarnos. Pero gracias y vamos a seguir alabando al Señor. ¿Sabemos que Dios está aquí? Dios está aquí. Esta letra dice: oh Cristo mío, haz de mi alma un altar. Le animo a que las canciones no solamente diga con letra, sino que pídale al Señor como dice esta canción: oh Cristo mío, haz de mi alma un altar. Cantemos. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde están dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en ti.
saciar mi pobre corazón. Gracias, Vilmita. Qué precioso tenemos a Vilmita y este coro de estas mujeres tan lindas que madrugan para poder adorarle y prepararse para poder adorarle al Señor. Gracias por la vida de cada una de ustedes. Gracias por la vida de Vilmita. Gracias por Andy, que viene a ayudarnos. Y tenemos esta alabanza tan preciosa. Vamos a hacer otra cancioncita. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cántele a Él. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla la aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Quería decirles que compartía con el grupo de alabanza. Mis padres no hace mucho cumplieron 50 años de casados y fue un privilegio cantar esta canción en sus bodas. Fue algo muy estremecedor saber que la fidelidad de Dios los tiene unidos. La fidelidad de Dios pudo tener una familia y por su amor pues somos fruto los hijos y las generaciones que vienen tras de ellos. Y es lo que pido para ustedes en sus hogares, que Dios dé fidelidad, de amor y constancia entre esposos y entre sus hijos. Que Dios los bendiga. Tomen asiento. Gracias, Vilmita, gracias.
Les recuerdo a las guías, coguías y apoyos de oración que no están asistiendo los días martes, no saben la enseñanza que estamos recibiendo del pastor Marcelo. Es una bendición. Estamos estudiando las 12 transgresiones. Y las que no quieran, que no son guías y quieren venir, vengan los martes. Estamos dispuestas y estamos abiertas para que puedan venir. ¿Sí? Y ya viene el pastor para seguir con nuestro estudio. Buenos días, queridas hermanas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? ¿Un poquito? Que Dios les bendiga. Queremos saludar también. Yo sé que durante todo este tiempo hay personas que están cumpliendo años. Hay personas que Dios les añade un año más de vida. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique. Y sobre todas las cosas, que Dios les ayude a llevar una vida espiritual más intensa con Él. Que puedan disfrutar de la relación con Dios, de su intimidad y que Dios les abrace en todo tiempo. Esta mañana vamos a continuar con la enseñanza del libro de Ezequiel y les pido por favor que me acompañen en oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en este momento nos ponemos delante de ti reconociendo que uno mayor que todos nosotros está aquí en este lugar y eres tú, Jesucristo. Padre amado, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos, Padre, entender y ser confrontados, animados y exhortados a través de tu palabra. Permítenos disponer el corazón para recibir tus enseñanzas en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como es de costumbre, todos deben tener sus hojitas listas para seguir llenando. Ahora tenemos varias líneas en blanco para que usted pueda hacerlo y quiero que no se pierda porque son varias y estaba pensando que hice muchas, pero era necesario compartirlas. Hoy vamos a ver el capítulo 13, donde el Señor hace una advertencia y hace una condena firme hacia los falsos profetas y profetizas. Recordemos la última enseñanza que tuvimos. Dios habló en contra de la idolatría para el pueblo de Judá, que había participado de las mismas cosas que realizaban las naciones paganas, de las mismas actividades idólatras que tenían los pueblos vecinos. Entonces Dios condenó, su gloria se levantó y vino el castigo. Pero Dios hace una advertencia en el capítulo 13 sobre los falsos profetas y profetizas. Entonces, quiero que pongamos atención para que podamos ir llenando. El primer número es las características, el 1, por favor, características de los falsos profetas. Características de los falsos profetas. Si bien Dios había responsabilizado al pueblo de escuchar a los falsos profetas, muchos de ellos estaban abrumados, habían despertado, se habían levantado muchos falsos profetas como lobos voraces. Todos estaban diciendo cualquier cosa, profetizaban cosas que se consideraban maestros de ellos, pero ninguna de sus enseñanzas eran certeras. Entonces, el capítulo 13 tiene como blanco a estos lobos voraces, a estos lobos rapaces, a estos falsos profetas y profetizas. Estas personas estaban regando mensajes aparentemente de paz y de seguridad a la nación, al pueblo de Jerusalén. Y ellos habían caído en situaciones que no tenían sustento mayor. Pero ahora iban a recibir la palabra del Señor en medio de tanta cosa que se había levantado a través del profeta Ezequiel, iban a levantarse fuertemente. Entonces, el versículo 1 del verso 13 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di
a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. La palabra de Dios vino al profeta Ezequiel para darles advertencia a los falsos profetas. Y es que estos falsos profetas, dice el texto bíblico, hablan de sus propias palabras. Hablan de sus propias palabras. Ellos habían afirmado, estos falsos profetas, mensajes propios de su propia autoría. Y estos mensajes no venían obviamente de Dios, no tenían un origen divino. Estos mensajes nacían de su naturaleza humana, carnal, pecaminosa. Estos mensajes de los falsos profetas nacían o no tenían poca credibilidad. No eran los mensajes característicos que tenía Ezequiel. Estos hombres había por montones, habían proliferado. Eran hombres muchas veces que profetizaban bajo acuerdo y bajo contrato por ser aduladores del rey. Por tratar de establecer la gobernabilidad, estos falsos profetas profetizaban un mensaje que no era de origen divino y era un mensaje únicamente que adulaba al rey. Era tanto el deseo que tenían ellos de escuchar el mensaje de Dios, que lo que ellos decían, esperaban que de alguna manera suceda un evento sobrenatural, un evento fuera de lo normal, para que así pueda darse evidencia y certeza a su oráculo divino, a su profecía o a su visión. Es decir, ellos decían mensajes propios de su propio corazón, pero ellos esperaban que ojalá Dios responda y respalde lo que ellos acababan de decir. Eso no ocurría con Ezequiel. Ezequiel, recuerden, se comió el rollo de la palabra de Dios y él lo que conocía de la palabra de Dios daba a conocer al resto. Los falsos profetas decían cosas de su parecer y luego cruzaban como los dedos esperando que Dios haga algo para que ellos no queden mal. Obviamente esto no sucedía así. El versículo también que acabamos de leer, el 3 dice, ay de los profetas insensatos. Ay de los profetas insensatos. ¿Y quién era una persona insensata? Un profeta insensato. Era muchas veces una persona que carecía de educación. Eran muchas veces personas que decían cosas estúpidas, cosas sin sentido, cosas que generaban temor sin tener razón, sin tener argumentos. Decían cosas al azar. Es decir, ellos carecían de un fundamento moral. No tenían un fundamento moral para desarrollar las profecías. Y entonces el Señor le da a Ezequiel y le dice, así ha dicho el Señor, ay de los profetas insensatos, ay de aquellos que tienen poca educación y que se arriesgan sin calidad moral a decir cualquier cosa al pueblo, que andan en busca de su propio espíritu y que nada han visto. Es decir, tenían alucinaciones, ¿no? Se inventaban cosas, esto va a suceder, esto se viene, pero nada de eso tenía origen divino. Leamos más adelante. El versículo 4 dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Los falsos profetas se levantaban y tenían una tentación fundamental.
ellos querían vender las profecías, querían canjear, generaban miedo, generaban pánico. Y para apaciguar ese pánico, se inventaban profecías, entre comillas, de paz y seguridad. Entonces, en la segunda línea, eran como zorras en el desierto, en los desiertos, que huyen cuando son confrontados. El versículo 4 dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Hace esta comparación, esta analogía. Los profetas falsos son como zorras en los desiertos y huyen cuando son confrontados. Sus mensajes, la línea siguiente, sus mensajes destruyen a quienes los escuchan y creen. Sus mensajes destruyen a quienes los escuchan y creen. Había una preocupación muy grande por lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. ¿Qué iba a pasar? Habían levantado el muro, habían tenido ataques. Y en medio de eso había como confusión. Y todo el mundo estaba presto a escuchar, presto a oír. Y se levantan los falsos profetas como zorras, dice en los desiertos. Hay falsos profetas que pueden venir a la vida de aquellas personas que están solas, que están tristes, que están desalentadas, que están desanimadas. Y vienen y dicen cualquier cosa, pero las personas que escuchan a los falsos profetas y creen esas palabras que no proceden de Dios, que no proceden de la palabra de Dios, terminan siendo destruidas. En nuestros días hay muchas personas que se declaran profetas y vienen y nos dicen cualquier cosa. Y si nosotros estamos desanimados, desconectados de Dios, esas palabras calan en nuestra mente, les damos lugar en nuestros oídos, nos creemos y terminamos destruidos. El versículo 5 dice que no eran, la siguiente línea, no eran invitados por Dios para servir a su pueblo. No eran invitados por Dios para servir a su pueblo. Dios necesitaba profetas y profetisas que le ayudaran a mejorar la sociedad. Dios quería siervos que hicieran frente al mal que estaba pasando en la nación. Dios quería que enfrenten la idolatría. Y los falsos profetas no decían nada, se hacían de la vista gorda. Había corrupción, había maldad, había pecado, había idolatría por doquier. Pero estos falsos profetas se hacían de la vista gorda y decían cualquier cosa. Ezequiel entonces se levanta allí como un profeta de Dios para denunciar aquello, para que la sociedad no se destruya, para que la sociedad no se venga abajo. Entonces los falsos profetas no son invitados de Dios para servir a su pueblo. Nosotros podemos identificar a personas que se pueden meter a la iglesia, que se pueden meter a los ministerios, que se pueden meter a su vida, a su familia, intentando compartir la palabra de Dios, pero que en el fondo no está compartiendo palabra de Dios, está compartiendo sus propios pensamientos. Gente que carece de educación, que carece de instrucción y de formación bíblica, y nosotros les prestamos oídos. Y luego decimos, pero esta persona me aconsejó, pero esta persona me dijo que la Biblia decía esto. Son como zorras que están buscando huir y entran donde hay cabida, donde se les permite. La siguiente línea, buscan estas personas, estos falsos profetas, buscan compartir con los que están desanimados. Con los que están desanimados, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque tienen hambre de oír buena palabra. Muchas veces en la necesidad que estamos pasando requerimos escuchar la voz de Dios. Y por la angustia de escuchar la voz de Dios, nos encontramos en la puerta de la casa con una persona que nos habla aparentemente de Dios, pero no es buena palabra.
Y una persona desanimada está dispuesta a escuchar a cualquiera. Una persona que está desanimada está dispuesta a escuchar a cualquiera. Si usted está desanimado, no escuche a cualquiera. Escuche o acérquese a la palabra de Dios. Un falso profeta habla de su propio corazón y no ven nada y hablan mentiras. Hablan mentiras. En la boca de ellos lo único que se evidencia es la deshonestidad y la mala intención que ellos portan. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es mala, es pecaminosa. Y si hablan de su propio corazón, no van a hablar nada bueno y no van a hablar verdad. Van a ser portadores de mentiras. El verso 8, permítanme leerles el verso 8. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor Omnipotente. Dios nunca puede estar del mismo lado, del mismo equipo de los falsos profetas. Dios dice, ustedes hablan cosas falsas, ustedes hablan mentiras, entonces yo les declaro que estoy en contra de ustedes. Los falsos profetas no tienen la cobertura de Dios. Hablan para agradar al rey, en la línea por favor, hablan para agradar al rey, hablan para agradar a las personas, hablan para congraciarse con su autoridad, pero son enemigos de Dios. Dios les está declarando la guerra. Dios les está diciendo, ustedes no son parte de mi pueblo, no son invitados. No son bien vistos. Yo soy un Dios de verdad y ustedes andan profiriendo mentiras. Yo estoy en contra de ustedes. Y la Biblia menciona que el que es amigo del mundo hace enemistad con Dios. Y el que es amigo de Dios tiene que tener una enemistad con las cosas del mundo. Son numerosos, la siguiente línea, son numerosos, abundan por todas partes. Y de esto debemos nosotros tener cuidado. Porque muchas veces pensamos que los falsos profetas están solamente en las iglesias, están en las calles, están en nuestros lugares de trabajo, están tocándonos la puerta. Nos podemos encontrar con una persona en un viaje, en el bus, en el taxi. Hay muchas personas, son numerosos, que hablan en nombre de Dios sin tener a Dios y sin conocer de Dios. Están hambrientos los falsos profetas de tres cosas: de atención, de fama y de fortuna. De atención, de fama y de fortuna. Lo único que buscan los falsos profetas es tener adeptos, es tener seguidores, es convertirse en pastores de sus propios rebaños, en que alguien les aplauda, en que alguien les admire y en aprovecharse del desánimo de otros para tener réditos propios. Permítanme leerles, ahí he puesto la cita, que los falsos profetas venden, están dispuestos a vender profecías. Segunda de Pedro, el capítulo 2, los versos del 1 al 3. Dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Los falsos profetas están buscando fama, atención y fortuna. Pero dicen que son tan sutiles en meter
cosas, incluso herejías dentro de sus enseñanzas y hasta olvidarse de Jesucristo mismo y hablar de cualquier cosa. Los falsos profetas hablan, la siguiente línea, hablan de paz y de seguridad cuando no es así. El versículo 10 de Ezequiel 13. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Otra versión de la Biblia dice que levantan un muro como con ladrillos uno sobre otro, sin poner concreto, sin poner cemento. Y que los falsos profetas ven que se va a caer el muro, en lugar de arreglar bien, lo que hacen es venir a poner lodo para tratar de evitar las fisuras, lo que está dañado, lo que está chueco o lo que se puede caer. Eso hace un falso profeta. Ve una persona que está desanimada, que se va a caer, que está a punto de venirse abajo, en lugar de levantarle con la palabra de Dios, lo que hace es poner un curita a una pierna rota. Algo que no va a sanar. Y nos hablan de paz, de seguridad. Todo está bien, todo va a salir del negocio, no te preocupes, no hagas nada de esto. ¿Sí? Déjale todas las cosas a Dios. Quédate ahí sentadita, quietita, esperando que Dios obre. Y nos hacen seres completamente pasivos. Porque vino un falso profeta y nos dijo que solamente es suficiente orar y dejar todo en Dios. Y nosotros no hacemos nada. Levantan paredes con falsas enseñanzas que serán derribadas, dice este mismo texto más adelante, en el versículo 14. Levantan paredes con falsas enseñanzas que serán derribadas. Y finalmente, una característica o la consecuencia de los falsos profetas que nos relata Ezequiel 13 es que serán consumidos dentro de la ciudad y otros serán llevados al cautiverio. Permítanme leerles el verso 16 del capítulo 13. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas y anunciaban que todo andaba bien, cuando en realidad no era todo lo contrario, lo afirma el Señor Omnipotente. Ellos van a ser consumidos dentro de la misma ciudad. La ciudad iba a caer los muros, iba a ser incendiada. Y ahí mismo iban a morir los falsos profetas. Iban a ser parte de las ruinas. Pero los que queden vivos iban a ser llevados en cautiverio nuevamente hacia Babilonia. Pero este capítulo también hace una advertencia contra las profetisas. Contra las profetisas. Y veamos desde el versículo 17. Las mujeres contra las falsas profetisas. El punto número 2. Contra las falsas profetisas. Estas mujeres profetizaban desde su propio corazón. Decían cosas desde su propio corazón. El verso 17 dice así: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Las profetisas, las mujeres también se habían levantado a decir cosas de su propio corazón, de su propia iniciativa. No decían cosas de la palabra de Dios. Las mujeres, las profetisas. El versículo 17 dice que eran adivinas, brujas y hechiceras. Estas mujeres profetisas eran adivinas, brujas y hechiceras.
Estas mujeres tampoco daban mensajes de origen divino, habían proliferado. Eran mujeres que únicamente decían cosas propias de su imaginación. Y es que la actividad de la adivinación se había regado, la práctica de la brujería, de la adivinación, se había regado tanto en esos tiempos que Dios, a través de la ley de Moisés, ya lo había condenado. ¿Usted quiere saber qué dice Dios acerca de la brujería, de la hechicería y de la adivinación? Lea Levítico 19. Lea Levítico 19, 26. Carlitos, ¿puede ayudarme con ese versículo? Levítico 19, 26. Esto ya se estableció en la ley de Moisés y fue censurado a toda esta práctica de brujería. No comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agoreros ni adivinos. Y esto se había dado como canguil, ¿no? Se había regado por todos lados. Y las mujeres habían echado parte de eso. ¿Y cómo? De dos maneras. Ellos hacían vendas mágicas, algo así como lo que hoy nosotros conoceríamos como pulseras, ¿no? Como unas pulseras. Ellas tenían unas vendas mágicas en cuya creencia había que quien era portadora de esa venda mágica, todas las cosas les iba a salir bien y podía ahuyentar a los malos espíritus. Algo así cuando los niños les ponen un hilito rojo para evitar un montón de cosas, ¿no es cierto? Son algunas de las creencias. Estas vendas mágicas, ellas, o estos brazaletes, ellas estaban convencidas que tenían un poder espiritual. Pero este poder espiritual era maléfico. Tenía una procedencia hechicera. Y también ellas hacían y desarrollaban velos mágicos para ubicar en la cabeza de las personas, ¿sí? Y este velo mágico lo único que intentaba era que las personas que oían el mensaje de las profetisas les cubra el entendimiento, les cubra sus oídos y les cubra su visión. Este velo, ¿sí?, no solamente cubría físicamente su cabeza, sino que las mujeres hechiceras buscaban en sus víctimas, en aquellas personas que escuchaban, que su entendimiento sea entenebrecido, que sus ojos no puedan ver la realidad y que sus oídos estén cerrados a la verdadera palabra de Dios. Como dirían las personas colombianas, comían cuento de cualquier cosa, ¿sí? Comían cuento. Su propósito, la línea 3 del punto 2, su propósito de estas mujeres profetisas falsas era cazar las almas, cazar con Z. Las almas, el verso 18 dice, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, ay de las que hacen objetos de hechicerías y sortilegios para atrapar a la gente. Otra versión dice, para cazar a las almas. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar a su propio pellejo? Y se han dado cuenta que hay personas que son, ojo, no estoy diciendo aquí, pero en la sociedad afuera, hay personas que leen cartas, que son adivinas, que leen el café, que leen el tabaco, que leen la mano, personas hechiceras, personas que nos vienen y nos dicen ciertas cosas. Yo te hago esto, déjame decirte cómo va a estar tu vida, cómo está tu esposo, cómo van tus hijos, cómo va tu negocio. Y es que esas personas andan en busca de cazar su espíritu, cazar su alma. Quieren atrapar. Esas personas saben que la ley de Dios prohíbe y condena, pero esas personas no quieren estar solas en ese lugar. Quieren atrapar, quieren tener adeptos. Por favor, la siguiente línea. Las vendas y los velos buscaban controlar, someter y esclavizar a los que eran engañados por ellas. Repito, las vendas y los velos buscaban controlar, someter y esclavizar a los que eran engañados por ellas. Dios también está en contra de ellas y de sus prácticas. La siguiente línea. Dios está
está en contra de ellas y de sus prácticas. La siguiente línea, pero hay una promesa de Dios, dice que Dios rescatará de sus manos y serán ellas sujetas al juicio de Dios. Versículo 21, Dios rescatará de sus manos y serán sujetas al juicio de Dios. El versículo 21 dice, rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Si nosotros muchas veces hemos caído con este tipo de personas que hacen sortilegios, que hacen adivinación, hechicería, brujería, cualquier tipo de cosa espiritual o espiritista, Dios le quiere rescatar a usted. Dios le quiere rescatar. Dios no quiere que usted crea esas palabras. Esa gente quiere cazar su alma. Esa gente normalmente no le van a decir cosas positivas, le van a decir, tu esposo está con otra. Y viene el siguiente consejo, ¿no? Hazle tú lo mismo, no te dejes. Eso no es palabra de Dios. Estas personas lo que intentan, la siguiente línea es socavar la fe en Dios. Buscan socavar la fe en Dios. Las falsas profetisas buscan socavar la fe en Dios. Porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras sin que yo los haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Una persona que es adicta va donde estas personas, adivinas, hechiceras, brujos, etcétera, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿sabes qué? No tienes remedio, sigue nomás con eso, no vas a poder salir, deja tu casa. Esta gente se aprovecha de las personas desanimadas, los descorazona, porque la mentira es profunda y la gente se cree. ¿Por qué? Porque ha abandonado la fe. Estas personas lo que intentan, los falsos profetas, es que abandonemos nuestra fe en Dios. Pero en el versículo 23 hay algo hermoso. Dice, Dios quitará los trucos de su oficio. Los trucos de su oficio. Verso 23, por eso ya no volverán, les está diciendo Dios a las profetisas, ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes. Así sabrán que yo soy Dios. Qué lindo, ¿no? Dios nos cubre, a su pueblo nos quita, nos dice, hey, no se crean esos mensajes de los falsos profetas y de las falsas profetisas. Eso no viene, no tiene origen divino. Yo voy a emitir juicio contra ellos. Pero no solamente contra ellos. La Biblia dice también contra aquellos que confían en ellos, contra aquellos que practican juntamente con ellos. Voy a emitir juicio también a aquellos que van y consultan con ellos. Pero Dios dice, los quiero rescatar. A ellos les voy a anular esa práctica falsa. Les voy a quitar del camino y voy a rescatar a mi pueblo. Tenemos entonces que abrir bien los ojos, abrir nuestra mente a la palabra de Dios para identificar las características de los profetas falsos y de los profetas y las profetisas falsas. Entonces, en medio de este tumulto de personajes falsos, Dios levanta las características de un hombre como Ezequiel, como un profeta de Dios. Ah, qué lindo. ¿Cómo identificar entonces quién es un profeta de Dios? Y veamos rápidamente. Recibe el mensaje de parte de Dios. Un profeta de Dios, en el punto 3, las características de los profetas de Dios es, primero, que no son abundantes, son escasos, ¿no? Son poquitos. Y esas personas reciben el mensaje exclusivo de la palabra de Dios. Por eso Ezequiel siempre se expresaba, así dice Jehová. Antes de decir él algo, él decía, así dice Jehová.
así dice Dios. Y ese así dice Dios debe ser para nosotros de la Biblia, palabra de Dios. Él se convirtió nada más en un portador de lo que Dios decía. Los falsos profetas decían cosas de ellos mismos, de su propio corazón, que estaba contaminado, que estaba lleno de mentira. El segundo punto de una característica del profeta de Dios es que tiene credibilidad. Tiene credibilidad porque su mensaje sale precisamente de la palabra de Dios. El falso profeta, como dice mentiras, no tiene credibilidad. Ezequiel era recordemos, atalaya. Era una persona que vigilaba, que cuidaba, ¿sí? Los falsos profetas no cuidan, ellos destruyen. Ezequiel era un atalaya y él era obediente a la palabra de Dios. La siguiente línea, transmite el mensaje de Dios inspirado por él, inspirado por Dios. Transmite el mensaje de Dios inspirado por él. Dios lo tomó a Ezequiel. Dios escogió a ese hombre y le puso la palabra en él para que él nada más sea el transmisor, pero la inspiración provenía de Dios. Querida iglesia, solo la iglesia que tenga a Cristo como su fundamento permanecerá de pie. Solo la iglesia que tenga a Cristo como su fundamento permanecerá de pie. Si usted tiene fundamento en la adivinación, en la brujería, en la hechicería, usted será como ese muro levantado y puesto nada más lodo, cogido fallas, y en algún momento viene el viento, la turbulencia, la necesidad, la adversidad y se viene abajo. Pero si usted es parte del cuerpo de Cristo y Cristo es el fundamento de su vida, usted va a permanecer de pie. No va a comer cuento de falsos profetas. Un profeta de Dios, la siguiente línea, predican mensaje que traen paz y seguridad. Predican el mensaje de Dios que trae paz y seguridad genuina. Ya no esa aparente paz y seguridad que hablaban los falsos profetas. Los profetas y profetisas de Dios ayudan a mejorar la sociedad. Los profetas y profetisas de Dios ayudan a mejorar la sociedad. Los falsos profetas la destruyen, la contaminan, la confunden, la alejan de Dios. Un profeta de Dios la ayuda a mejorar. Queridas hermanas y hermanos, en esta mañana quiero decirles que Dios condena la brujería, Dios condena la hechicería, Dios condena el vudú, Dios condena las sesiones de espiritismo, Dios condena los horóscopos, Dios condena la astrología, Dios condena la adivinación y todo tipo de estas prácticas. El Hijo de Dios no participa de ninguna de estas. Que Dios nos bendiga.